El día viernes llevamos un programa especial, un tema muy en particular que es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Curioso que hace bastantes meses, y simplemente por la capacidad de nosotros de unir los puntos, en donde medio en broma, medio en serio, solemos decir todo calza, amigos míos, finalmente logramos determinar cronológicamente qué es lo que ha estado sucediendo en Venezuela, llegando a la conclusión, por supuesto, y qué duda cabe de aquello hoy por hoy, de que Estados Unidos ha preparado una invasión silenciosa, por supuesto, para extraer de ello su recurso natural más exquisito, que es el petróleo. Claro. Pues bien, hoy día vamos a hacer el siguiente ejercicio, porque si aquí está puesta las manos de Norteamérica como gobierno a través de sus servicios de seguridad e inteligencia, que también tuvieron que ver, obviamente, con el golpe de Estado en Chile, es probable que si tú lo comparas, estamos hablando del mismo plan aplicado el 73 en nuestro país y actualmente en Venezuela. Primero que nada, vamos con el actual presidente de aquel país, donde él de alguna manera se explaya refiriéndose a esta conspiración que tal. Atención. Y ellos estaban buscando un hecho que no han logrado, ni lograrán, que conmocionara a la sociedad y nos metiera en una crisis política. Y justificar entonces el intervencionismo extranjero o un golpe de Estado. Y una guerra civil, pues. Pueblo contra pueblo, que es lo que están buscando. ¿Qué es lo que están buscando? O sea, nuestro pueblo. Sí, pero claro. Por supuesto, dígame. Hablaste de que Estados Unidos quiere un recurso de Venezuela, el petróleo. ¿Y de Chile qué querían? Bueno, primeramente querían dar un ejemplo de que no podía haber, digamos, instalarse una idea socialista menos un comunista en Latinoamérica. Con Cuba era suficiente. Con Cuba era suficiente. Y estratégicamente nosotros podríamos convertirnos, según el punto de vista de ellos, en el foco de infección más importante que luego podría tomarse Sudamérica y perderla en términos ideológicos. Y la verdad es que la cosa iba bien y iba para ese lado. Pero los desabastecimientos y todas las cosas que provocaron... Además que hay que pensar que en aquel entonces el mundo era distinto al de ahora. Por lo tanto, lo que Estados Unidos más privilegiaba era la influencia sociopolítica, ¿no es verdad? Estratégica. Sí. El muro de Berlín ya no existe, ya no están los buenos y los malos, ahora los malos están en otro lugar, claro, y funciona de otra manera. Ahora lo que se privilegia es un tema más bien económico, en aquel entonces era un tema más bien político. Exacto. Entonces, sí hay un contexto diferente, la Guerra Fría en ese tiempo. Ahora, ¿cuáles son las similitudes? Tiene que ver con la aplicación sistemática de desordenar el país desde adentro y luego por la fuerza obligar a que haya un golpe de Estado o derechamente intervenir ellos desde afuera. De hecho, el viernes tú nos mostrabas una gráfica con... Exactamente. Bueno, existe un plan de ataque que fue obviamente lo que se reveló a partir de Wikileaks, que obviamente partió hace bastantes años y que dice más o menos así, señor director, por favor, la gráfica. Primero, obviamente, vayan haciendo el comparativo, de hecho con Chile van a ver que todo calza, reemplazando la palabra Allende por Hugo Chávez y Chile por Venezuela. Fortalecer las instituciones democráticas, vale decir, gente disconforme que desde adentro comienza a protestar y a manifestarse como que esto es un sistema opresivo que obviamente se pasa a vulnerar la libertad de expresión, entre otras cosas. Segundo, penetrar en la base política de Hugo Chávez, obviamente, hagan el comparativo con Salvador Allende, dividir el chavismo, lo mismo, proteger los negocios vitales de Estados Unidos, obviamente, empezaron a nacionalizar todas las empresas, Codelco, sin ir más lejos y un largo etcétera, donde comenzaron obviamente a dejar que estuvieran en manos extranjeros los demás. Por último, obviamente, proteger, como decíamos, los negocios vitales de Estados Unidos y aislar a Chávez o Allende internacionalmente. Podríamos decir una vez más que todo calza al respecto. Eso es complicado. En el punto 3, fuente de Wikileaks. Dividir al chavismo, si hiciéramos el paralelo al dividir al comunismo en Chile en el año 73 o dividir a la UP, también podemos pensar en el rol que cumplió la democracia cristiana, que poco a poco se fue apartando de la Unidad Popular y terminó siendo exactamente, alguien que apoya en algún momento, pero que después, que tiene la gran mayoría que piensan que está el equipo más, de alguna manera, equilibrado dentro de la oposición, pero finalmente se vuelven casi unos traidores del sistema que ellos mismos ayudaron y que terminan corrompiendo. Gracias a la democracia cristiana, Salvador Allende fue presidente, porque claro, por los votos en el Congreso pleno, finalmente Salvador Allende es presidente de la República. Recordemos quien no logra la mayoría absoluta. Exactamente. Obtener la primera mayoría relativa tiene que ser el Congreso pleno quien confirma que la primera mayoría relativa por sobre Jorge Alessandri va a ser el presidente de Chile. Pero esos votos fueron claves para que él lograra la primera magistratura. Y fue curiosamente a partir de ellos mismos que comenzaron a provocar las disociaciones. De hecho, por aquel entonces, el propio presidente Nixon ya hablaba de cómo comenzar a desmantelar desde adentro, influyendo obviamente con aporte económico a estos grupos disidentes, siendo que partieron como apoyando este sistema. He aquí el video que lo prueba, por supuesto, y que hoy día estamos todos enterados, igual que en Venezuela.
acá se refiere a la nacionalización del cobre. Sí. Absolutamente. Algo súper relevante en el programa Por del supuesto. entonces presidente Salvador Allende. Y hay que recordar también que Nixon mete las manos desde antes. El gobierno norteamericano busca que Salvador Allende no llegue a la moneda. O sea, no es que lo empieza a desestabilizarlo una vez que llega. No, la idea era que no llegara a hacerse el poder. De hecho, Sí, claro. hay muchas acciones políticas que Estados Unidos teme de ciertos países, pero cuando llega el punto de donde le arrebata su potestad sobre ciertas empresas internacionales, en este caso norteamericanas, y comienza a nacionalizarlas, ahí es cuando dicen ya, ahí es cuando aprietan el botón y se activa este plan que funcionó tanto para Chile y que está funcionando claramente para Venezuela en la Un actualidad. poquito la excusa, ¿no es verdad? Absolutamente. Y para hacer un poquito de memoria, hay que recordar que el asesinato del entonces comandante jefe del ejército, general René Schneider, fue financiado por Estados Unidos. Y los buenos son muy vivos, sabían que si él estaba vivo no iban a poder, digamos, generar el quórum para el golpe de Estado. Hay una razón, sí, una buena noticia para los venezolanos, porque es muy distinto a lo que pasaba en Chile, porque las Fuerzas Armadas fueron finalmente los que dieron el golpe, en cambio que en Venezuela las Fuerzas Armadas son chavistas. Claro, morir. Sí, pero hay grupos de activistas que son bravos, que también ya había una inyección de dinero, que vamos a llegar a eso. Ahora, respecto a este comparativo que estamos haciendo, y la gran pregunta, si exactamente este plan que lo sacan cada vez que es necesario Estados Unidos para de alguna manera desbancar y destruir desde dentro un país que están aplicando sobre Venezuela es el mismo, al menos tremendamente parecido que ocupaban en Chile, hagamos un comparativo. Por ejemplo, siempre los norteamericanos dicen, mira, nosotros tanto creemos en la libertad, en la democracia en los países, que aunque no deberíamos meternos porque son otras naciones, vemos que ellos no van a poder solucionar por sí mismos sus entuertos, así que ya, ok, los vamos a ayudar y vamos a intervenir. Bueno, Maduro y Salvador Allende le mandan el mismo mensaje en su momento respectivo. No se metan, este es nuestro país, no los queremos, no son bienvenidos. Vamos con el actual presidente de Venezuela y después con Salvador Allende. Aquí están las buenas intenciones del gobierno imperialista de Barack Obama. Aquí está. Powell afirma que combatirá la represión en Venezuela. ¿Qué represión hay en Venezuela, señores? Represión hay en Estados Unidos, que asesinan al pueblo afroamericano de manera impune. Represión hay en Estados Unidos, que persiguen a un joven llamado Edward Snowden por decir la verdad y lo persiguen en el mundo entero. Si el imperialismo norteamericano lograra ponerle el poder al poder político venezolano la mano, lo primero que harían es desmantelar la Fuerza Armada, desarmarla, desorganizarla, destruirla. Bueno, como hicieron en Panamá y como han hecho en otros países del mundo, donde ellos ponen sus garras de rapiña. Debemos decir en este punto que si bien nuestro tema es el plan ejecutado por Estados Unidos para invadir países, por distintas razones, Venezuela, a no dudar, primero le preocupa su situación sociopolítica, pero por otro lado también tiene un tremendo recurso natural que es el que más le llama la atención, que es el petróleo. Nosotros no necesariamente estamos de acuerdo, yo en lo particular para nada, con Nicolás Maduro, pero sin embargo aquí el tema es otro. Eso fue lo que le represión mandó. hay. Exactamente. Censura hay. Por supuesto. Persecución a la oposición hay. Libertades Ahora, absolutas que no hay. Estados Unidos tenga las manos metidas en Venezuela hace rato. Eso es incuestionable. Tú contaste toda la cantidad de plata que había invertido también. Vamos a llegar a ese punto, pero sí. Era distinto a Maduro también, Allende un caballero. En términos de oratoria. Sí, no. Pero sin embargo, Maduro fíjate medio que podemos hacer un paralelo que acabamos de ver. Como hoy día le responde Obama a Nicolás Maduro, Allende en su momento le dijo prácticamente lo mismo Pero un caballero. a Nixon. Atención. El doctor Salvador Allende Goza. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante.
¡A mierda! Caballero, el hombre, el chicha. Un caballero, pero firme, weón. Pero Así, igual, no, oye, así, no se weón, lo mandó así con nadie. Esta es mi casa, weón. No, usted O nadie sea, le está fue lo viendo esa mismo, meta. le dijo al final Exacto. la misma parada de carros. En el así fondo es lo como- mismo. Y los otros estaban con la misma, así como, oye, ¿qué vamos a hacer con Chile? ¿Quieren que ahí le tenemos alguna ayuda? ¿Qué están hablando? Vaya, quédense en su casa, weón. Nadie Bueno, para, este es entonces, mi territorio. ¿qué es lo que pasa? Si no son bienvenidos, si finalmente logran generar una especie de llamado público, por favor, rescátennos, gringos, de estos malos gobiernos que nos tocó, ellos que dicen, bueno, empecemos a generar un descontento así, pero ya monstruoso. Y es lo que comenzó en Venezuela y que también ocurrió en el 73, el desabastecimiento. No hay comida, No hay confort. no hay ningún tipo de insumo, no hay nada de nada. ¿Quién les ayuda? Obviamente los norteamericanos y la CIA. Después aparecieron todos guardados en bodega. día siguiente. Vamos primero, por supuesto, al caso de Venezuela sobre la lucha interna, la guerra silenciosa a partir del desabastecimiento. Atención, Venezuela primero. Cuando los venezolanos salen de compras deben prepararse para una caminata que puede durar toda una tarde, pues se ven obligados a recorrer 6 locales comerciales para hallar productos de la canasta familiar. Otra estrategia ante la escasez de alimentos por la que optan los ciudadanos es intercambiar los artículos que necesitan con sus parientes que viven en otros estados. ¿Qué mejor de volver a un país contra sí mismo o contra sus dirigentes que dejarla cagar respecto a que no se puede comprar nada, tus hijos no tienen que comer, ni siquiera te puedes limpiar el traste? Filas Y, para los y la puestos gente empieza a finales. reclamar y El obviamente acabamiento. los poderosos, esto pasa cuando uno embarca, cuando hipoteca y comienza a distribuir los bienes básicos de un país, ya sea transporte, alimentación, energía, a otros países que obviamente cuando quieren pegarte un cierre, obviamente te hacen el boicot más grande del mundo. ¿Se acuerda de la JAP, amigo mío? ¿Cierto? Sí, claro. La Junta de Abastecimiento y Precio, las largas colas. También se atacó a Chile porque hoy día estamos haciendo un ejercicio. Está implementando Estados Unidos la misma estrategia que con Chile en el 73, hoy en día con Venezuela. El desabastecimiento también golpeó a Chile a mediados o a comienzos de los 70. Mira. Los rumores se expandían por todas partes. Escasez, desabastecimiento, racionamiento de alimentos y artículos indispensables. Se hablaba de tarjetas que controlarían la entrega de comestibles a cada familia. Bueno, está más claro. Son los mismos pasos. De hecho, de aquí es cuando nosotros notamos y de ahí que mucha gente comenzó a decir que nosotros como programa Si Somos lo habíamos anticipado. La cronología no era tan fácil no era tan difícil de adivinar porque de alguna manera simplemente aplicamos el modelo chileno sobre Venezuela y es cronológicamente el mismo hasta que finalmente llega el plan maestro, la cereza, la guinda de esta eso torta es. maldita ¿Qué va a pasar ahora? que tiene que ver con el golpe de Estado. Ocurrió obviamente con sacar a la fuerza a Hugo Chávez y ahí estuvo la pelea. Vamos al caso primero de Venezuela. Quiero comentarios de esto, Felipe, del año 2002, por supuesto, en Venezuela. Y la de finalmente el 73, obviamente previo al asesinato del dirigente, que obviamente no iba a contar con el apoyo de los norteamericanos en esta idea de invadir nuestro país. Atención, primero Venezuela y luego el comparativo en Chile. Lo mismo, golpe de Estado. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Aquí viene lo loco porque en el caso, como decía Felipe, duró menos que un peón en un canasto este hombre, Pedro Carmona, pero sin embargo fue elegido democráticamente. Finalmente Hugo Chávez vuelve a tomar lo que le corresponde, pero muy diferente, porque este fue un intento fallido, digamos, pero sin embargo en Chile, obviamente por la fuerza y previo de haber sacado del mapa a todos aquellos que podrían significar una molestia, como Schneider precisamente, fue obviamente uno de los capítulos más tristes en la historia de nuestro país. En este caso, sí resultó el golpe de Estado financiado desde Norteamérica, Chile. 10 días después de los comicios que declararon vencedor a Allende, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se encontró con Kissinger para unificar criterios y diseñar las bases del complot internacional. Según consta en documentación desclasificada, el 16 de septiembre de 1970 se puso en marcha el proyecto Fubel, que pretendía impedir la llegada de Salvador Allende al poder.
el presidente norteamericano autorizó una partida de $10 millones para alcanzar este propósito. En este escenario, la CIA diseñó el Plan Track 2, que tenía como objetivo destituir a Allende a través de un golpe de Estado. Para la Casa Blanca, el primer objetivo era neutralizar al jefe del ejército, René Schneider. La CIA sabía que mientras Schneider continuara siendo la cabeza de la fuerza, el ejército no podría ser tenido en cuenta para llegar a la acción. Usted lo dijo. General constitucionalista René Lo Schneider. cortaron de cabeza y obviamente de ahí quedó, digamos, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, tendiendo los pescadores, los gringos que finalmente dijeron, ¿ya qué hacemos? Bueno, más encima le ponemos lucas y viejo, esto se va a hacer a nuestras ganas, a nuestras usanzas. Ahora dicen, los gringos meten lucas. ¿Quiénes son los que reciben esas lucas? ¿Quiénes son los operadores en Chile? Porque finalmente, a partir de esta conspiración de que si efectivamente Estados Unidos, así como intervino en Chile, que finalmente llegó a saberse porque se negó por décadas y que hoy en día, al parecer, efectivamente es lo que está haciendo en Venezuela a partir de The Guardian y antiguamente en nuestro país con el mercurio, se sabe de que los gringos, para que no quepa ninguna duda, están inyectando millones de dólares para derrocar al gobierno de Venezuela hoy por hoy.